Bien, importante señalar también en el norte del país el incremento de las enfermedades diarreicas debido al tema del inclemente sol, de las lluvias que se han generado, el colapso de los desagües, la falta de agua potable. Vamos a ver el siguiente reportaje. Según el Ministerio de Salud, hasta el 8 de febrero de 2025, la región Piura ha registrado 9.104 casos de enfermedades diarreicas agudas, un incremento preocupante que ha resultado en la muerte de un menor de 5 años. Esta situación ha generado alerta en las autoridades sanitarias y preocupación en la población, especialmente en los sectores más vulnerables. El fallecimiento de un menor de 5 años a causa de esta enfermedad ha encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y atención en los centros de salud. Factores como la falta de acceso a agua potable, la mala disposición de residuos y el consumo de alimentos en condiciones inadecuadas han sido señalados como elementos que contribuyen al aumento de casos. Bueno, en el caso de enfermedades diarreicas agudas, un factor importante es la mala manipulación de los alimentos que podemos tener. Y si eso le agregamos de que en este momento el aumento de las temperaturas hace que se puedan descomponer rápidamente los alimentos, pues creo que estos dos factores condicionan que puedan comenzar a aumentar el número de casos de enfermedades diarreicas. Por eso es muy importante tener en consideración estos dos aspectos. ¿Para qué? Para poderlos tratar de corregir. Y uno de ellos, ¿cuál es? Comprar los insumos que necesitamos. Si no tenemos una refrigeradora amplia donde podamos guardar, comprar solamente para poder utilizar los alimentos en el momento, ¿no es cierto? Porque si no se va a descomponer rápidamente. Lo otro, tener todas las garantías de lavado de manos, por favor, tenemos que comenzar a aplicarlo, puesto que la manipulación inadecuada de los alimentos inadecuados y el hecho de no asearnos las manos puede ser un factor que condiciona las enfermedades diarreicas. Y lo otro es tratar de seguir las recomendaciones que en el caso del Ministerio de Salud recomienda, sobre todo recalcar esta manipulación adecuada de los alimentos y evitar alimentos que no nos guarden las garantías. En este momento sabemos que todo está, como estamos con calor, a veces recurrimos a los que son las raspadillas, los marcianos, que realmente son ricos, pero en este momento tenemos que saber cómo lo preparan, de dónde la procedencia, porque muchos de ellos pueden estar preparados con agua que no está en las condiciones adecuadas. A pesar de los esfuerzos realizados en campañas de vacunación y educación sanitaria, aún falta implementar medidas más eficaces en varios aspectos de la infraestructura de salud y la educación a la población. Aquí básicamente es el factor de comunicación. La mayoría de las enfermedades diarreicas son enfermedades virales. Estamos hablando del 70-80%. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento no es con antibióticos, es solamente una hidratación. Solamente estamos hablando de menos del 10%, un poquito más, ya es una causa bacteriana donde uno sí tiene que agregar antibiótico. Entonces lo fundamental es que no se deshidrate. ¿Y cómo es eso? Ingerir agua con electrolitos, la sal de hidratación oral. Un error frecuente que pueden cometer las personas es hidratarse solo con agua. Eso no es correcto porque cuando nosotros tenemos diarrea, estamos perdiendo líquidos y agua, pero también sales. Y esas sales son las que a veces a nosotros, cuando no lo reponemos de manera adecuada, nos da malestar, seguimos con náuseas. Entonces aquí es hidratación con sales de hidratación oral, básicamente para poder compensarlo. Una persona adulta, ¿no? Más o menos que tiene un cuadro diarreico, tendría que tomar mínimo las soluciones basales o la cantidad basal que debe tomar por lo menos unos 3 litros de líquido, en este caso de sal y hidratación oral al día, pero siempre vigilando pues que esta evolución de la enfermedad sea adecuada, ¿no? La calidad del agua es una de las principales preocupaciones en Piura, especialmente en zonas rurales y perurbanas, donde el sistema de alcantarillado no es accesible. Esto provoca que las aguas residuales se filtren en las fuentes de agua potable. Bueno, definitivamente sabemos que en muchas zonas lo que es el alcantarillado no son las mejores condiciones, ¿no? Sabemos en los reportes que están habiendo que en lugares hay afloramiento de aguas servidas. Eso condiciona no solamente enfermedades digestivas como diarrea, sino otras enfermedades como leptospira. Pero aquí también es fundamental entender que el agua es en realidad
Es un bien que es muy importante para nosotros y que nosotros debemos aspirar siempre a lo mejor, y aspirar a lo mejor es agua continua, no por horas. ¿Por qué? Porque el hecho de dar agua por horas obliga a la población a almacenar, y muchas veces en condiciones inadecuadas. Recordemos que un recipiente que no es tapado va a condicionar lo que es dengue, zika y chikungunya, pero también si yo no lo manipulo bien esa agua, pues puede generar ahí un cuadro infeccioso intestinal y que puede debutar haciendo un cuadro diarreico. Para disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas en Piura, los médicos coinciden en que es necesario tomar acciones en varios frentes: mejorar la calidad del agua, fomentar la higiene en la población y fortalecer el sistema de salud. Definitivamente tiene que haber una coordinación entre los diferentes estamentos, dado que hay algunas condiciones que no dependen del sector salud, ¿no? Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en el dengue. Se tienen que sacar directivas, inclusive a veces regionales o municipales, para que permitan el control del dengue. En el caso de enfermedades digestivas o diarreas, es fundamental la labor comunicacional. Lo que están haciendo ustedes, el hecho de transmitir algunas sugerencias en cuanto al manejo o el diagnóstico del dengue, es fundamental. Entonces yo creo que sí debe haber un ente coordinador, que en este caso podría ser el Ministerio de Salud, que pueda articular muchas situaciones para que estas intervenciones en realidad no sean aisladas, sino que correspondan a todo un complejo de intervenciones para que puedan ser más efectivas, dadas las escasez de condiciones económicas que sabemos que tenemos a nivel de país. Y por último, ¿qué recomendaciones nos podría brindar a la región Piura para prevenir estas enfermedades? Que muchas de las enfermedades en realidad se pueden controlar con medidas tan simples como la higiene de manos. La higiene de manos no es solamente para el COVID, es para todo. Entonces, en este momento, por favor, yo creo que la higiene de manos es fundamental. Cada vez que vayamos al baño, cada vez que compremos algún tipo de alimentos, tener mucho cuidado con las cosas crudas, por favor, saber dónde nosotros estamos yendo a ingerir alimentos, comprar lo estrictamente necesario, no dejarlo a la intemperie, manipular de manera adecuada y sobre todo tener mucho cuidado con aquellos alimentos que no pueden estar guardando las condiciones. Y lo otro, que es fundamental, tratar de no lo que sí podemos comenzar a iniciar o dar de manera inicial es lo que son las salas de hidratación oral, ¿no? Por poquitos, pero siempre acudir a las de salud para que me hagan el diagnóstico correcto, puesto que hay otras enfermedades que pueden debutar con diarrea, y eso ya necesita otro tipo de exámenes que solamente lo puede hacer el diagnóstico el médico. Un aspecto esencial para combatir las enfermedades diarreicas en Piura es la colaboración efectiva entre las autoridades locales, el Ministerio de Salud y las organizaciones comunitarias. La falta de coordinación en la implementación de políticas sanitarias y el seguimiento de las mismas ha sido un obstáculo en la lucha contra las enfermedades. Que muchas de las enfermedades en realidad se pueden controlar con medidas tan simples como la higiene de manos. La higiene de manos no es solamente para el COVID, es para todo. Entonces, en este momento, por favor, yo creo que la higiene de manos es fundamental. Cada vez que vayamos al baño, cada vez que compremos algún tipo de alimentos, tener mucho cuidado con las cosas crudas, por favor, saber dónde nosotros estamos yendo a ingerir alimentos, comprar lo estrictamente necesario, no dejarlo a la intemperie, manipular de manera adecuada y sobre todo tener mucho cuidado con aquellos alimentos que no pueden estar guardando las condiciones. Y lo otro, que es fundamental, tratar de no automedicarnos. Lo que sí podemos comenzar a iniciar o dar de manera inicial es lo que son las salas de hidratación oral, ¿no? Por poquitos, pero siempre acudir a las establecimientos de salud para que me hagan el diagnóstico correcto, puesto que hay otras enfermedades que pueden debutar con diarrea, y eso ya necesita otro tipo de exámenes que solamente lo puede hacer el diagnóstico el médico. Las enfermedades diarreicas siguen siendo una amenaza para la salud de los habitantes de Piura, principalmente por la calidad del agua, el sistema de alcantarillado deficiente y la falta de infraestructura sanitaria en muchas comunidades. Los testimonios de los expertos coinciden en la necesidad urgente de tomar medidas coordinadas entre los sectores públicos y privados para mejorar la calidad del agua, fortalecer los sistemas de drenaje y continuar con las campañas de prevención. Es vital que la región tome medidas efectivas para reducir el impacto de las enfermedades diarreicas y proteger la salud de su población.
esta enfermedad ya cobró su primera víctima, por lo tanto hay que tomarle mucha atención. Y en otros temas, los drenes se encuentran desatendidos de las autoridades, llenos de basura, lo que preocupa a los pobladores tras las lluvias que se vienen registrando en los últimos días. Veamos el siguiente reportaje. La acumulación de basura en los drenes de Piura se ha convertido en una preocupación creciente para la ciudadanía. Estos canales, diseñados para drenar el agua de lluvias y evitar inundaciones, están obstruidos por residuos sólidos que afectan su funcionamiento. Este problema no solo incrementa el riesgo de anegaciones, sino que también genera problemas de salud y seguridad para las comunidades aledañas. La acumulación de residuos sólidos, sí es cierto que este es provocado por acción humana, por un lado, y también provocado por la naturaleza, porque los drenes acumulan humedad. Esa humedad cada 4 meses genera una vegetación, lo llamamos totora, que es la que realmente va creciendo y va obstaculizando el drenaje de las aguas hacia los diferentes drenes, transportadores y acumuladores para ser derivadas al dren madre, que es el dren Sechura, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y seguir sensibilizando a la población de evitar que arroje residuos sólidos en los drenes, porque los drenes son muy importantes, con ello evitar que estos a la vez se desborden y puedan impactar en las familias que viven en las fajas marginales de estos drenes. Los drenes obstruidos con desechos plásticos, restos de construcción y basura doméstica crean focos de infección y proliferación de plagas como roedores e insectos. Además, la descomposición de estos residuos contamina las fuentes de aguas cercanas, agravando la situación ambiental. El hecho de colocar un obstáculo o cerrar un dren, en principio, ¿qué es un dren? Un dren es un conducto por el cual se transporta aguas que están acumuladas en una zona determinada y que esas aguas vayan a otro dren transportador para ser evacuadas a un lugar ya donde que pueda ser el río o el mar, ¿no? Ese es el dren. Si yo cubro el dren, le pongo un muro o una decoración a un dren, lo cierro el dren, ¿qué va a pasar? Que las aguas no van a discurrir. Al no discurrir las aguas, esta va a generar que estas aguas comiencen a esparcirse y puedan inundar las viviendas. Que no va a generar un desastre, pero sí va a generar un malestar. ¿Por qué? Porque al ingresar el agua a mi vivienda, me va a valorar mis muebles, mi dormitorio, mi cocina, mi refrigeradora. Todo eso genera un impacto económico negativo para la familia, ¿no? Entonces, los drenes tienen que siempre permanecer limpios, permanecer con un buen mantenimiento, de tal manera que las aguas puedan discurrir sin ningún problema, ¿no? Las aguas tienen que discurrir porque no, esa acumulación va a impactar negativamente en la vivienda. Las familias que habitan en zonas bajas y cercanas a los drenes son las más afectadas por esta problemática. En temporada de lluvias, las obstrucciones generan desbordes que inundan viviendas, afectando a miles de personas. En sectores más cercanos a estos drenes se da el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales debido a la contaminación del agua. A ver, existe toda una normatividad en la gestión del riego de desastre. Existe una ley de gestión del riego de desastre, existe normatividad relacionada al mantenimiento de drenes, existe una política de gestión del riego de desastre. Lo único que se pide es que se cumpla, ¿no? Que los gobiernos locales, regionales, los gobiernos locales a nivel nacional cumplan la ley, nada más, y que cumplan de acuerdo a sus competencias, porque no solamente la gestión de riego de desastre es cuando se presenta la emergencia o el desastre, es permanente. Por eso dicen, no, defensa civil, tarea a todos. Yo le agregaría, defensa civil es tarea y compromiso de todos, ¿no? Porque tenemos que trabajar conjuntamente. Yo le pongo el caso, por ejemplo, de los simulacros, porque también tiene que haber simulacros de no solamente sismo, ¿no? Sino tiene que haber simulacros de inundaciones. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a trabajar y que la gente se sensibilice. Yo felicito a Exitosa porque siempre está en la primera línea de esta motivación, de esta sensibilización a la población, ¿no? Entonces, contamina también. porque lógico, las aguas putrefactas contaminan, generan malestar, y más aún cuando se presenta en verano, pues genera un calor sofocante.
Yo creo que ya es tiempo que la población también contribuya, porque no solamente es responsabilidad de la autoridad, sino también es responsabilidad de la población de contribuir para poder de alguna manera gestar una conciencia o una cultura de gestión del río desastre o de defensa civil. ¿Qué recomendaciones le daría a la población para ayudar con la limpieza de los drenes también, ¿no? Bueno, hay una expresión que dice que una ciudad no es limpia porque tengo yo muchos trabajadores, sino es la que menos se ensucia, ¿no? Igual ocurre con los drenes. Una ciudad o un dren que yo no le arrojo residuos sólidos, es un dren que va a estar siempre operativo, ¿no? Entonces la gente tiene que obedecer, pues no, como hay en otros países, donde yo en bolsas dejo mi residuos sólidos en la puerta de mi casa, viene el camión recolector y pues lo lleva pues a los vertederos de residuos sólidos, ¿no? Entonces, el especialista en seguridad ciudadana, Eduardo Arbolú, también nos advierte sobre los riesgos adicionales que genera la acumulación de basura en los drenes. Además, el colapso de estos en época de lluvias puede provocar emergencias que las autoridades locales no están preparadas para atender eficientemente. Es porque puede haber una retención de agua que puede impactar dos cosas. Uno, su desborde, y el segundo, la acumulación de agua y la putrefacción de esta puede generar un criadero de zancudos que no es para el dengue, sino puede generar la malaria. Entonces yo creo que, y los malos olores, por supuesto. Entonces yo creo que siempre debemos mantener los drenes limpios. Y otra cosa que es muy importante que hay que aclarar acá y manifestarlo, y ahora que se ha creado la Autoridad Nacional de la Infraestructura, hay dos planes para Piura, ¿no? El plan integral de la cuenca del río Piura, que consiste en reforestar la parte alta, generar 9 reservorios acumuladores de agua, fortalecimiento de las defensas ribereñas y la salida al mar por la reventazón. Ese es un plan integral. El otro es el plan maestro del drenaje pluvial de las ciudades de Piura, Castilla y 18 de octubre, ¿no? Son dos planes que cuestan pues aproximadamente 5.000 millones de soles que se tienen que trabajar a largo plazo. Ojalá que la Autoridad Nacional de la Infraestructura pueda de alguna manera tomar acción para de una vez definitivamente tratar de alguna forma ya de solucionar el problema de las cuencas ciegas en nuestra ciudad de Piura o en Piura metropolitana. Porque se hacen muchas veces obras a corto plazo que no resultan y son perjudiciales. Exitosa. Por ejemplo, las del centro histórico, ahorita no. Claro, lo que ocurre es que, bueno, yo sé que hay un proyecto del gobierno regional para trabajar el casco urbano, ¿no? Este casco urbano tiene que trabajarse con losa optimizada, las pistas, y tiene que tener su drenaje pluvial. Acá tenemos el drenaje, la cuenca Tres Culturas, que ya por ahí se van a adecuar las aguas al río. Entonces, ya ahí se va a trabajar este casco urbano para que todas las aguas del Sánchez Cerro, de la avenida Suyana, que viene la caída hacia la parte baja, que es la Plaza de Armas, pues esas aguas puedan correr y diluirse hasta el río. ¿No? Ese es un proyecto que lo tiene el gobierno regional, ¿no? En coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura. Las autoridades locales deberían implementar algunas medidas como operativos de limpieza y campañas de sensibilización, pero el problema persiste. Se recomienda una estrategia integral que incluya el fortalecimiento del sistema de recolección de residuos, sanciones más estrictas para quienes arrojan basura en los drenes y mayor participación ciudadana en la gestión de los desechos. La comunidad y las autoridades deben trabajar en conjunto para evitar que esta situación se agrave con la llegada de la temporada de lluvias. En relación al mantenimiento de los drenes, en el gobierno regional existe el programa de apoyo social, que dentro del ROF, de su reglamento de organización y funciones, considera el mantenimiento de los drenes. Pero la responsabilidad del mantenimiento de los drenes menores son de los gobiernos locales de acuerdo a ley. Entonces, cada gobierno local en su jurisdicción debe realizar el mantenimiento de sus drenes. Los drenes tienen que realizarse el mantenimiento cada 4 meses, porque ese es el periodo vegetativo de la vegetación que crece en los drenes, ¿no? Entonces, tiene que haber un presupuesto permanente. El otro tema es que ya hay drenes que son de tierra, ¿no? Esos drenes que hay que cementarlos, hay que enlosarlos, como es el dren Maldonado, que
que es de tierra, ¿no? Entonces ese dren ya definitivamente es un dren acumulador y transportador de aguas pluviales de escorrentías, debe tratar de alguna manera ya de colocarle losa para que sea un dren ya permanente, bien hecho y que pueda evacuar rápidamente las aguas, ¿no es cierto? Yo creo que ya es tiempo que se tomen acciones. Lo que ocurre es que solamente nos preocupamos por el tema de drenes, de la gestión de desastres cuando ocurre el hecho, pero no preveemos qué es lo que debemos hacer para hacer frente a la lluvia. Por ejemplo, estamos ya comenzó el periodo de lluvias, entonces, ¿cómo están los drenes? No se les ha hecho el mantenimiento correspondiente, ¿no? Yo creo que ya debemos tomar decisiones audaces, decisiones ya rápidas, oportunas para poder trabajar este tema de la gestión de riesgos desastres. La acumulación de basura en los drenes de Piura es un problema que afecta la salud y la calidad de vida de la población. Es fundamental que las autoridades tomen medidas más efectivas y que la ciudadanía asuma un rol activo en el manejo adecuado de los residuos. Y aquí la invocación también a los vecinos, quienes botan la basura en estos drenes, no esperan que pase el carro recolector, sino que al contrario, ¿no? También ayudan a esta contaminación que atenta no solo al medio ambiente, sino también a la integridad, a la salud de todos los que viven alrededor. Los drenes actualmente se encuentran colapsados con basura y maleza, por lo tanto se hace una invocación a las autoridades para que puedan hacer la limpieza de los mismos, toda vez que ahora están registrados, pronosticado más lluvias en los siguientes días. Por lo tanto, los pobladores piden a los alcaldes que se pueda hacer la limpieza de los diversos drenes que existen en la ciudad de Piura, que son importantes. Algunos de ellos, inclusive, se han detectado que son utilizados para evacuar las aguas de desagüe, lo cual también es un atentado para los pobladores que tienen que soportar los olores nauseabundos de estos servicios, que desde la entidad prestadora de servicios son pésimos. La EPS Grau no puede solucionar un problema como es el colapso de los desagües. Y lo que es peor, se ha detectado también que muchas de estas aguas colapsadas de los buzones están siendo vertidas hacia el río Piura. Que recordemos, el agua del río Piura, muchos de los pobladores del Bajo Piura utilizan esta agua para poder hacer sus quehaceres diarios. Inclusive riegan sus productos con esta agua que ahora ya está contaminada por el desperdicio de los desagües que se vierte hacia el río Piura. Así que mucha atención a las autoridades para poder hacerle caso a los pobladores en la limpieza de drenes y sancionar a la EPS Grau que está botando el agua del desagüe hacia el río Piura. Ahora nos vamos hasta el Cusco.